verdad es que mirando mi vida, a veces cuando pienso cómo me encontré con Dios, me doy cuenta que en mi vida siempre ha habido como puntos de sufrimiento a través pues de mi propia familia, y luego quizás porque mi vocación de enfermera fue primero. El ser de hija de la caridad lo descubrí después, porque Dios, no sé, se hizo muy presente quizás en lo más cercano, en lo más humano. No desde lo negativo, diciendo que el ser humano sufre, ¿verdad? Sino como desde ese ser humano, cómo vivimos la enfermedad y cómo nos relacionamos unos con otros. Para mí, pues eso, echando la vista atrás, es esencial el descubrir realmente, no en teoría, sino realmente que Dios nos ama. No me ama porque soy perfecta, no me ama porque soy buena ni por mis cualidades, sino realmente porque Él quiere. En la medida que me fui atreviendo a abrir el corazón, Él se fue como colando más a través de las relaciones personales. Yo soy una persona de carácter muy tímido, muy introvertida, y me daba como vergüenza, pánico acercarme a los demás por si me rechazaban al ver a lo mejor mis debilidades, y noté, pues no sé, para mí es como un regalo, porque fue como dar el paso hacia adelante de acercarme a la persona, sobre todo en los momentos de debilidad, cuando dije, o sea, la debilidad nos hace humanos porque nos abre el corazón, rompe las barreras y hace que el amor de Dios se cuele. No se cuela como un ente abstracto, sino que se cuela en el amor cotidiano, que no es amor de palabras, sino pues en la sonrisa, en la persona que está a tu lado. Y eso me hizo ir descubriendo que Dios es Padre y que nos ama porque Él quiere, no por otra cosa, sino porque Él quiere. Entonces, ese amor que recibo en esos acontecimientos, en ese encuentro con el otro, pues me invita y como que me empuja pues a ir hacia los demás, al encuentro con el otro. Y es como si fuera una fuente que se retroalimenta. En la medida que más me abro y más me acerco a los demás, como que ese amor se expande más en mi persona. Y a la vuelta te das cuenta que el otro también se va haciendo como más persona. Yo, al ser enfermera y estar continuamente palpando la muerte, la enfermedad, me hace ver que justo esos momentos que culturalmente nos parece como negativos y que habría que ocultar son los momentos de mayor regalo, porque como ya no te puedes como agarrar a lo que estás haciendo ni a lo que eres porque se está desvaneciendo todo, te hace como abrir más, porque es que o abres el corazón o te mueres, y como ya te estás muriendo necesitas ese sentirte humano, ese decir, bueno, pues me estoy muriendo, puedes acercarte, ya no tengo barreras. No, a veces el que los demás te tengan que hacer las cosas, cuando toda la vida has trabajado por ser autónomo, cuesta muchísimo. Y quizás a los familiares pues nos cuesta más estar al lado de un enfermo y decir, es que no sé qué hacer. Mi padre o mi madre se está muriendo y yo no puedo hacer nada, porque yo no le puedo dar mi vida. Y en cambio, cuando nos atrevemos a reconocer esa pobreza de que yo no puedo hacer nada, simplemente puedo amar, pues descubres cómo el amor es un milagro, porque la muerte se transforma totalmente. Hay muchos enfermos. Yo estoy en una planta de geriatría de agudos y continuamente se está muriendo. Casi todas las semanas se muere algún enfermo. Sí, continuamente. El miedo se supera dejando que el corazón hable. Yo, cuando empecé a trabajar como enfermera, ya siendo hermana, cada vez que notaba que se me hacía un nudo en la garganta y que me iba a poner a llorar, salía pitando la habitación y solo entraba si tenía que hacer algo. Hasta que me di cuenta que pues fue el encuentro con una familia que es que se me hizo un nudo, y a continuación empecé a llorar, y en vez de retirarme me quedé tan paralizada que no podía salir de la habitación, y vi cómo la familia agradeció ese gesto, porque es como a mi familiar, que yo también quiero, el personal del hospital también le quiere. Entonces es como romper la soledad de la enfermedad. Y fue como decir, mira, lo que yo tanto huía porque no sabía qué hacer, qué hago si me pongo a llorar, pues resulta que estás hablando de amor a la familia. Y entonces, pues eso, como quizás una torpeza humana, en realidad es lo más humano que tenemos, esa expresión del cariño. Normalmente estoy en el turno de tarde, y es eso, al ser geriatría de agudos es pacientes que son muy mayores, con pluripatología, que normalmente acaban muriendo en la planta, si no en el primero, en los sucesivos ingresos. Y quizás más que lo técnico, que también lo hacemos, ¿verdad?, como enfermera, es el acompañamiento. No solo al enfermo y a la familia, sino también lo que es al equipo. Precisamente porque nos cuesta mucho hoy en día ser humanos y nos aferramos, digamos, a la técnica, incluso a la técnica lo más estéril posible para no entrar en contacto,
pues el atrevernos a ser humanos, al estar ahí sin saber qué decir ni saber qué hacer, y entre nosotros apoyarnos y saber que también nos tenemos que ir humanizando, porque a veces quedamos mucho en la barrera, mucho en la frialdad, y cuando estás en contacto con la enfermedad la frialdad no te sirve. Puedes haber cogido la vía a la primera, puedes hacer una técnica perfecta, pero eso a la persona no le está llenando, porque el amor te llega. Lo que vamos generando en el equipo al final nos fortalece. Para mí es importante el equipo profesional, pero sobre todo la comunidad. El tiempo de oración, la vivencia de la Eucaristía, ¿no? De ese entregarse totalmente al otro, me fortalece para poder dar un paso más. Entonces, aunque a veces pues, me bloqueo, incluso reconozco que pues, hay a lo mejor enfermos con los que más conoces, que te cuesta mucho trabajo acercarte, pues es tomar digamos, ese regalo de la persona, llevarlo al altar y decirle, Señor, yo no sé cómo estar, no sé cómo relacionarme, pues dame tú la fuerza de tu amor, porque al fin y al cabo es el amor de Dios lo que está llenando y como transformando mi vida, ¿eh? Y lo bueno es que cuando llevas el amor de Dios y el amor de tu comunidad al equipo, luego el equipo también es el que te empuja. Es como, pues eso, hoy te estoy empujando yo porque quizás estoy más fuerte en el amor, y luego el día de mañana soy yo la que soy empujada. Aunque haya compañeros que no creen en Dios y no saben lo que es sentirse amado por Dios, un Dios que es Padre, sí que son capaces de ir captando con suavidad lo que tiene que ser ese amor, cuando incondicionalmente estás ahí. Que creo que es importante cuando ellos ven la fidelidad de los que somos o nos decimos cristianos, ¿verdad? Que a pesar de que pueda haber malentendidos o heridas, somos capaces de esa herida ponerlas en las heridas de Cristo para de ahí sacar el amor. Y entonces eso a la larga, al cabo de los años, te vas dando cuenta que va transformando el equipo. Para mí sentirme amada es sentirme acogida, porque el que da el primer paso es el Padre. Entonces ese amor condicional que es capaz de mirarme totalmente, de ver los dones, las virtudes que tengo y al mismo tiempo ver mis debilidades o mis aferraciones, mis egoísmos y empujarme a crecer. La persona que te ama te ayuda a crecer no borrando lo que eres negativamente, sino mostrándolo para, pues eso, cuando tú tienes una herida tienes que tenerla abierta para que no cierre en falso. La persona que te ama no quiere una belleza externa, no quiere una capa que cierre y que se pudra la carne dentro, sino una persona que te ayuda, aunque sea con dolor, a abrir esa herida para que la carne verdaderamente pues, crezca sana. Y para mí eso es el sentirme amada por Dios. No el borrar lo que de mí hay negativo, sino asumirlo, acogerlo y gozarlo, ¿no? Para mí Dios es como ese pastor. No es solo a que espera que tú regreses a casa, ¿verdad? Sino que es capaz de ir a buscarte donde estés, aunque estés enmarañado en un montonazo de cosas que no eres capaz de salir de la maleza, y sale a tu encuentro y te acoge. Sí, la oración para mí es primordial, pero no la oración que a veces puedo caer en hacer una oración de palabra, de al final soy yo la que estoy hablando, sino ante la palabra de Dios, ante el sagrario y también ante la enfermedad, ¿no? El ser capaz de estar en esa, digamos, como en esa postura, en esa actitud de contemplación, de callarme ante el amor. Que a mí a veces es lo que decía, que antes me costaba mucho entrar a una habitación sin hacer nada y siempre tenía que hacer alguna técnica. En la oración a veces también me cuesta no tengo nada que decirte. O sea, reconozco que ahora mismo estoy viviendo esta situación a lo mejor de pobreza o de debilidad, pero no tengo más que explicarte, no me quiero explicar. Es tu amor el que me tiene que explicar. La palabra de Dios en eso ayuda mucho, porque pone palabras a lo que tú estás sintiendo. No palabras bonitas, a veces son palabras incluso duras, como en un lenguaje un poco de guerra, pero en el fondo cuando escuchas la palabra te das cuenta que en tu interior es que estás en pleno combate. No físico, pero sí que estás en esa lucha de querer superar una situación, querer acercarte a alguien y al mismo tiempo como que tu miedo o el miedo a ser rechazado o tu propio egoísmo de comodidad no te deja superar la barrera. Entonces esa imagen de fondo del pastor que siempre se está acercando pues, a la abeja más perdida, a mí me devuelve un poquito la situación de revivir, de gustar, de saborear ese amor para poder entregarlo. Que no siempre es fácil,
porque las barreras humanas, culturales, a veces se quedan como muy ancladas en el corazón y a veces no me doy ni cuenta. En la planta siempre hacemos la misma reflexión, igual que a un bebé se le trata con ternura, porque no se le trata con la misma ternura a un anciano demenciado, porque no nos contesta, el bebé tampoco contesta. Y sí que quizás también incluso hacia uno mismo, si no nos recordamos que la persona que está delante de nosotros es un ser humano, al final el que te estás desvinculando del ser eres tú. Y a la larga se nota que vas como cayendo con más facilidad en la técnica y eso a ti te está deshumanizando. Entonces el recordar en la memoria y en el corazón que estás ante un ser humano, eso te ayuda a ti a ser humano y acercarte también a la familia, que a veces la familia viene con muchísima cólera porque inconscientemente tenemos muchos sentimientos de culpabilidad. De la última vez que pude hablar con mi padre acabé gritándole, la última vez que hice no sé qué acabamos peleados. El saber perdonarse a uno mismo nos cuesta. En una sociedad que parece que todo tiene que ser inmediato, cuando de repente te enfrentas a una situación muy dolorosa y te das cuenta que como que parece que ya no hay un mañana, el resituarte ante tu propia vida, de reconocer los fallos de relación, pero reconocer al mismo tiempo que el amor puede superarlo, pues a veces cuesta y no siempre encuentras a alguien que te ayude. Una parte de nuestro servicio de equipo es pues el saber acompañar a la familia a disminuir esa cólera, que no pasa nada, probablemente lo hicieron mal, probablemente pues la propia enfermedad, pues el tratar con un padre con Alzheimer nos supera tanto que hace que la gente esté encrispada y no pasa nada, el amor lo supera. El perdón yo creo que es fundamental. Es lo que decía antes de, pues si experimentas que Dios te ama porque Él quiere, no por lo bueno que tú haces, te ayuda a vivir más en humildad tus propios fallos. En el fondo nos cuesta reconocer que no somos perfectos. Entonces, claro, si tú has chillado a alguien, has chillado a tu padre y lo has humillado porque no sabe asearse, luego, claro, a la vuelta de que ese padre o esa madre se esté muriendo, lo vives mal. Entonces, claro, el no saber aceptar tu debilidad y vivirlo desde el perdón, en vez de ayudarte, lo que te hace es encolerizarte más y lo que creas es más violencia. Como hacia tu padre no puedes o hacia tu madre no puedes, normalmente esos familiares echan la cólera hacia el personal sanitario. Entonces, claro, si te metes en ese círculo de violencia, vamos entre todos generando más violencia y la bola se hace más grande. Si somos capaces de ver ese dolor y esa herida, se puede transformar con una gotita de ternura, si es solo una gota. Una gotita hoy, una gotita mañana. Pero hay que echar todos los días una gotita. Sí, y también saber respetar no sé, el paso de los demás. Quizás a lo mejor nosotros lo tenemos más claro, pero el familiar no lo tiene tan claro, porque le duele. Le duele que su padre o su familiar se esté muriendo y le duele no haber estado a la altura, el no haberse sabido comportar como hijo. Entonces, claro, eso a veces en una semana no se puede curar. Pero bueno, el echar, digamos, en el océano esa gotita de ternura que a lo mejor dentro de 10 años es capaz de reconocer, pero no olvides de echar la gota. Ni empuzar la planta, porque a veces queremos echar todas las gotas de golpe, ni dejarla secar. Saber que es una gota y todos los días una gota.